El doctor, acusado de intentar matar a su esposa en Hawái, empujándola por un acantilado y usando una jeringa con una roca, busca que se desestime el caso. Y les voy a contar algunos argumentos muy interesantes que podrían funcionar. Podrían funcionar. Vamos a invitar a un experto en derecho penal para discutirlo. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Quiero contarles sobre una herramienta que usamos en Sidebar y podría serles útil. Se llama Truth Finder, un servicio potente de búsqueda de registros públicos que usamos en Law and Crime. Pero para ti, solo ingresas un nombre, obtienes información de direcciones, obtienes historial criminal y déjame decirte que eso puede darte tranquilidad. Truth Finder es uno de los servicios de búsqueda de registros públicos más grandes en Estados Unidos y con una suscripción de pago puedes acceder a reportes ilimitados sobre casi cualquier persona. Incluye buscar delincuentes sexuales en tu área. Mantente informado y seguro consultando Truth Finder Now en truthfinder.com. Diagonal LC/lateral. Importante actualización legal sobre un caso que ya cubrimos aquí. Y se trata del anestesiólogo Dr. Gerard Koenig, quien está acusado de intento de asesinato en segundo grado por supuestamente intentar arrojar a su esposa por un acantilado en Hawái y luego, supuestamente, procedió a golpearla con una roca e intentar inyectarla con una jeringa. Ahora, su abogado está tratando de que todo este caso sea desestimado. La pregunta es, ¿funcionará? Te diré, no lo sé. Después de leer parte de esto, te hace detenerte y preguntarte, ¿es poco común hablar de esto o recibir estas mociones? Pero podría haber algo. Analizaremos los argumentos y revisaremos los nuevos documentos presentados a la Corte. También hay algo de la Fiscalía de lo que tenemos que hablar. Es realmente interesante, pero obviamente no puedo entrar en nada de eso sin darte el contexto, ¿verdad? Tenemos a Gerard y su esposa, Ariel Koenig. Vivían en una casa de 15 millones, en una comunidad privada en las montañas del oeste de Maui, Hawái, según la gente. Él trabajaba en el Centro Médico Memorial de Maui, en Wailuku. Arielle era ama de casa y también ingeniera nuclear. Pero se reportaron problemas en su matrimonio. Gerard aparentemente había acusado a Ariel de engañarlo. Esto ocurrió según un documento judicial. Ella solicitó una orden de protección tras el supuesto ataque. Hablaremos de esto más adelante. Pero en su solicitud original para la orden de restricción temporal, según The Associated Press, Arielle acusó a Gerhardt de abusar sexualmente y agredirla. Ella también dijo que habían estado yendo a consejería y terapia desde que él acusó de tener una aventura. Esta supuesta infidelidad, estos problemas en su matrimonio aparentemente están ocurriendo, o supuestamente están ocurriendo. Y luego llegas al 23 de marzo de 2025, Gerard Arielle. Toman un vuelo corto de Maui a Oahu para una escapada, dejando a sus hijos con una niñera. Esto es para celebrar el cumpleaños 36 de Arielle. El 24 de marzo, según la policía, van a la caminata que Gerard supuestamente planeó en el sendero de Palipuca. Ahora, cabe señalar, y ya lo hemos informado antes, que este sendero está cerrado, pero aparentemente ellos pasaron justo por el área. Un letrero de ropa y Gerard supuestamente le pide a Ariel que se tome unas selfies. A pesar de que, según se informa, Ariel estaba nerviosa por estar allá arriba en los acantilados. Bien, te voy a leer textualmente de los documentos oficiales de la policía. De acuerdo, cito, Gerard insistió varias veces en que Ariel se tomara selfies con él al borde del acantilado, lo que la alarmó porque su matrimonio había tenido problemas recientes. Cuando Ariel pasó junto al borde del acantilado y se acercó a Gerard, Gerard la tomó de los hombros e intentó empujarla hacia el borde del acantilado. Y dijo, estoy harto, maldita sea, eres mentirosa. Cuando Ariel mencionó a sus hijos para evitar que Gerard la empujara, él respondió, solo se quedarán con uno de nosotros. Arielle, al ser empujada hacia el borde del acantilado, se lanzó al suelo para evitar que Gerhard la arrojara y comenzó a forcejear con Gerard para defenderse. Gerard se puso encima de Ariel y la sujetó con una mano. Gerard usó su otra mano y sacó una jeringa y un frasco de su mochila. En ese momento,
Arielle logró quitarle la jeringa de las manos y arrojarla lejos de ellos, y gritó pidiendo ayuda. Arielle dijo que la mochila era una bolsa negra de un tirante, marca Patagonia, que Gerard lleva al trabajo. Mientras seguían forcejeando, Gerard seguía intentando jalar a Ariel hacia el borde del acantilado, mientras Ariel gritaba pidiendo ayuda. Ariel seguía recordándole a Gerhard sobre sus hijos y padres mientras le pedía que se calmara, ya que parecía sacar otra jeringa de su mochila. Gerard se tranquilizó brevemente antes de tomar una piedra y golpear a Ariel en la cabeza, cara y mano, aproximadamente 10 veces, mientras usaba su otra mano para agarrar el cabello de Ariel y levantarle la cabeza para golpearla contra el suelo, mientras Ariel gritaba pidiendo ayuda. Continuó mientras Gerard golpeaba repetidamente a Ariel con la piedra. Dos mujeres excursionistas se acercaron al área, interrumpiendo el ataque de Gerard, lo que provocó que Gerard se levantara y se apartara de Ariel. Ariel gritó: «Él está tratando de matarme», cuando pasaron excursionistas, quienes llamaron al 911. La policía llegó y Ariel fue llevada de urgencia al hospital. Gerard, supuestamente, huyó al bosque, por cierto. Fue arrestado 6 horas después tras una persecución y, según los fiscales, después de que supuestamente escapó Gerard. Y esto es importante. Gerard supuestamente llamó a su hijo adulto y le dijo que intentó matar a Ariel porque ella le estaba siendo infiel. Ten eso en mente. Eso ocurre después, y los fiscales dicen que le dijo a su hijo que apagaría su teléfono para evitar que la policía lo rastreara. Ariel supuestamente sufrió graves cortes en la cabeza tras ser golpeada por su esposo con una roca de lava del tamaño de una pelota de softball. WLTAE informa que ella tuvo que operarse pocos días después al regresar a su casa en Maui. Ella alertó a la policía sobre algo muy sospechoso hallado en el closet de Gerard, según una orden judicial. Ariel halló varias jeringas y frascos de medicamentos. Más tarde, habló por teléfono, conversación que fue grabada en audio. Ariel describió las jeringas que observó en la cangurera Nike como jeringas normales y transparentes, y describió los frascos que vio en la cangurera Nike como frascos de hospital. También dijo que la cangurera es la bolsa médica de Gerhard, que usa al ir y venir de su trabajo como anestesiólogo. Los oficiales recogieron la cangurera en la casa y la enviaron a la isla de Oahu. Un policía de Honolulu la revisó y fotografió lo hallado, que incluía jeringas, varios frascos de diferentes medicamentos anestésicos que suelen encontrarse en hospitales. Ahora, obviamente, en un movimiento nada sorprendente, Ariel solicitó el divorcio de Gerard. Aunque inicialmente pidió la orden de restricción temporal contra él, al parecer la retiró, sobre todo porque él estaba en la cárcel esperando el juicio. Su abogado básicamente indicó que esto es solo una manera de enfocarse ahora en el caso penal. Así que olvida eso, ¿de acuerdo? Tras ser acusado de intento de asesinato en segundo grado, Gerard se declaró no culpable. Ahora tenemos que hablar sobre lo que está haciendo su abogado. Bien, está tratando de que el caso sea desestimado. ¿Funcionará? Esa es la pregunta. Mientras analizo los argumentos, invito a Felipe Dubay, exdefensor público adjunto del Condado de Los Ángeles. Felipe, gusto verte y gracias por regresar. Antes de que entremos siquiera en los detalles de los argumentos, ¿de acuerdo? Y son muy interesantes. Antes de que entremos en eso, antes de que entremos siquiera en los detalles de este caso, en términos generales, ¿qué tan exitosas son las mociones para desestimar en casos penales en esta etapa? Nunca lo son, realmente no lo son. Nunca, nunca, no. Es raro. Según mi experiencia, casi nunca nos retiran un cargo grave de asesinato o intento de asesinato en una etapa tan temprana. Es extraordinariamente raro. A veces nos conceden mociones, pero no tan favorables como la desestimación de los cargos reales. Puede que solo debilite un poco las pruebas que se van a presentar en el juicio, pero fuera de eso, no. E incluso si estas mociones tienen éxito, la fiscalía podrá volver a convocar a un gran jurado y empezar de nuevo. Así que no es como si él fuera a salir libre, solo significa que vuelven a empezar. Te diré, parece que en una de estas mociones buscan desestimar el caso con prejuicio, ¿verdad? Así no se presentaría de nuevo al gran jurado. Analicemos esto. Te entiendo. Sé que es extraño, pero pasa.
¿Existe posibilidad de retirar el cargo? Me interesa saber más. Así que hay dos mociones separadas para desestimar de las que vamos a hablar. Las voy a tomar una por una. Quiero empezar ahora con la primera moción para desestimar. La primera moción para desestimar afirma que hay dos fundamentos diferentes para que el caso sea desestimado, para que el caso sea descartado. Uno, el argumento es que la Fiscalía no presentó pruebas exculpatorias al gran jurado que acusó a Gerard, es decir, pruebas que tienden a demostrar que él no es culpable del delito. Así que ahora probablemente tu pregunta sea, ¿de qué pruebas están hablando? Bueno, se refieren a estos formularios médicos que aparentemente completaron dos doctores. La defensa sostiene que estos formularios reflejan que los doctores concluyeron que las lesiones de Ariel no representaban un riesgo sustancial de muerte. ¿Por qué es importante? Déjame explicar. La defensa dice que para probar intento de asesinato en segundo grado, se debe demostrar que el acusado dio un paso sustancial con intención de matar y que la fiscalía no lo demostró, entre comillas. Dos doctores examinaron a la denunciante poco después del presunto incidente. Ambos doctores opinan que sus lesiones no crearon un riesgo sustancial de muerte. El acusado, supuestamente, agredió a la denunciante con una piedra, que según el detective Spacek era más pequeña que una pelota de softball, hasta un grado que no creó un riesgo sustancial de muerte, es claramente una prueba circunstancial exculpatoria, que el acusado no tenía la intención específica requerida para probar el intento de asesinato al no presentar esa prueba circunstancial claramente exculpatoria. Por lo tanto, el Estado engañó al gran jurado de una manera que perjudicó su independencia e imparcialidad. Ahora les diré, revisé el informe del doctor o el aparente informe del doctor que está incluido como prueba aquí. Y junto a eso, ¿la lesión creó un riesgo sustancial de muerte? Hay una marca junto a la casilla que dice, no, Felipe, te cedo la palabra. ¿Es este un buen argumento? Porque esencialmente sería que hubo, o sea, a menos que me equivoque, realmente no había manera de que él pudiera haberla matado con la piedra. ¿No se podría argumentar que él pudo haberla matado? Recuerda, es intento de homicidio en segundo grado. Él pudo hacerlo, solo que no lo completó. Ese es justo el problema para el buen doctor. Y no hablo del que opinó, sino del doctor Koenig. La prueba no es si él pudo haber causado la muerte, la prueba es sobre su intención. En otras palabras, cuando intentó empujarla por un acantilado, o cuando intentó inyectarla con una jeringa, o cuando intentó golpearla en la cabeza con una piedra, ¿cuál era su intención? Y el hecho de que no pudiera llevar a cabo la intención no significa necesariamente que sea inocente, solo significa que es culpable de un intento. Porque por lo que sabemos, ¿qué tal si hubiera seguido golpeándola en la cabeza con esa piedra? ¿Qué tal si hubiera tomado esa piedra y realmente la hubiera estrellado contra su cabeza? 15, 20, 30, 40 veces hasta que muriera. Que quizás solo la haya golpeado una o dos veces. Y quizás el acto fue frustrado por excursionistas o personas, ya sabes, caminando por el sendero. Eso no significa que el acto no pudiera haberse llevado a cabo. La prueba es sobre lo que pasaba por su mente en ese momento y eso era para que lo determinara el gran jurado. ¿Verdad? Habría sido diferente. Por ejemplo, si alguien toma una almohada y golpea a alguien, podrías decir eso. No hay manera bajo la ley de que eso sea intento de asesinato, así que el caso debería ser desechado. Pero cuando estás tratando con una piedra, o digamos una jeringa, o supuestamente tratando de arrojarla por el acantilado, Berko, tu opinión es que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿verdad? Un doctor podría decir que no hubo riesgo de muerte porque ve las lesiones que ella tuvo, pero también pudo haber intención de matarla. Claro, y tú, la pregunta es, ¿qué habría pasado si esos excursionistas no pasaban por ahí? Significa que él podría haber logrado su objetivo, suponiendo que la fiscalía tenga razón en su teoría, y si ese fuera el caso, podría haber quedado sin resolverse. Probablemente ella habría muerto y su cuerpo habría sido arrojado al Océano Pacífico desde el acantilado, y quizá nunca la habrían encontrado. Pero la prueba es sobre la intención. Si el acto sustancial o la comisión del homicidio subyacente realmente se lleva a cabo o no, es irrelevante. Lo único que realmente importa es si el acto estuvo acompañado de esa mala intención. Y sobre este otro argumento,
Aunque, oye, escucha, el gran jurado no vio estos informes. Supongo que ese es el argumento, ¿verdad? Es esta información exculpatorias. En la medida en que engañó al gran jurado, el caso debería ser desechado. ¿Sabes? ¿Cuál es tu opinión sobre que este tipo de evidencia no se le haya presentado al gran jurado? Porque algunas personas podrían decir, alguien podría decir, espera un segundo, espera un segundo. La audiencia del gran jurado no es un juicio, no es algo parcial, no es lo que presenta la fiscalía. Así que háblame sobre la regla de la información exculpatoria en un gran jurado y si tienen o no un argumento de que eso debió haberse presentado. Buena pregunta. Creo que depende de cuántos jurados votaron para acusar formalmente. Y creo que según la ley de Hawái necesitan 9. Si solo 9 regresaron de los 12. Y esta evidencia pudo haberse presentado o debió haberse presentado, hay un argumento que dice que menos de 9 pudieron haber regresado. Eso significa que ni siquiera hay causa probable para pensar que él cometió el delito, mucho menos prueba más allá de una duda razonable. Y si esos informes se hubieran presentado, podría haber inclinado la balanza a favor de no emitir una acusación formal. Por otro lado, esto vuelve a lo que mencioné antes. No creo eso. Estos informes, aunque no muestran un paso sustancial hacia la comisión del delito, prueban que de todas formas él no pudo haberlo hecho. Solo prueba que gracias a Dios él no lo hizo y ella sobrevivió, pero no niega ni elimina su intención subyacente. Eso es lo legal de él. Bien, dejemos eso por ahora. Hablaremos de ello en un momento para ver qué podemos esperar aquí. Paso al segundo motivo de desestimación en la primera moción, nuevamente argumentado por la defensa de Gerhardt. Este argumento aborda el testimonio de oídas. Felipe, antes de profundizar, ¿puedes explicar brevemente qué es el testimonio de oídas? ¿Por qué es malo y no se permite en un juicio? Empecemos por ahí para estar en la misma página. Aquí está lo esencial. El testimonio de oídas es cuando citas a alguien fuera del tribunal. En el tribunal no puedes citar a personas que dijeron cosas fuera del tribunal. Necesitas que esa persona venga y testifique. Y la razón es que es inherentemente poco confiable presentar declaraciones de otras personas sin tener la oportunidad de contrainterrogarlas y poner a prueba la validez, precisión y veracidad de la declaración. Así que cuando están llegando a través de un tercero, cuarto o quinto intermediario por múltiples capas, entonces se cuestiona si el hecho verdadero está siendo diluido y no quieres engañar especialmente a un gran jurado sobre lo que se dijo, sino juzgas personas innecesariamente por crímenes con cadena perpetua. Así que creo que para ser justos, especialmente cuando el umbral es tan bajo de todos modos, necesitas traer a tus testigos y hacer que testifiquen sobre lo que exactamente ocurrió y lo que exactamente se dijo, y no a través de terceros. Esa es una explicación brillante, de las más claras que he oído. Me alegra que lo expongas así. Estoy totalmente de acuerdo. No es justo que un acusado deba defenderse solo. Si tienes a alguien que viene y dice, sí, Juan Smith me dijo que el acusado, ya sabes, dijo que la mató. Eso es, ya sabes. Porque de nuevo, ¿cómo? ¿Cuál es la fiabilidad de eso? ¿Cómo, sabes, probamos si eso realmente es cierto, lo que se dijo? Si no tienes a esa persona testificando, hay excepciones para presentar declaraciones con otros fines. Pero dejemos eso de lado. Déjame explicar qué pasa aquí. Así que la defensa afirma que la fiscalía presentó pruebas de oídas engañosas ante el gran jurado y que el caso debe ser desechado ahora. La defensa afirma que un fiscal puede presentar pruebas de oídas ante un gran jurado, siempre que no sean engañosas. Así que aquí, la defensa argumenta que el Estado presentó triple testimonio de oídas cuando intentaron demostrar eso. Gerard, otra vez, el acusado supuestamente confesó a su hijo Emil sobre lo que intentó hacer. Argumenta la defensa. Espera un segundo. Él realmente no dijo eso. Así que la defensa explica que la fiscalía presentó el testimonio del detective Spacek durante la audiencia del gran jurado. Y esto fue sobre la entrevista de Emil con la policía. La defensa afirma que el testimonio del detective Spacek, entre comillas, parece repetir y distorsionar lo que dijo el detective que entrevistó a Emil y lo que estaba escrito en su informe, que esto distorsionó lo que Emil realmente dijo. Eso podría ser un poco complicado, así que déjame desglosarlo.
El problema inicial, antes de entrar en esto, es por qué Emil no testificó ante el gran jurado desde el principio, ¿verdad? Si hay una pregunta sobre lo que supuestamente dijo, solo haz que testifique. Bueno, ese es el problema número uno, ¿verdad? Solo haz que testifique sobre lo que supuestamente dijo su padre. Ese es el problema número uno. Porque, según la defensa, el detective Space supuestamente le dijo al gran jurado que, aunque se le informó a Emil sobre la audiencia del gran jurado, él no estaba disponible, porque él estaba en Pittsburgh, Pensilvania, y no sabía cuándo iba a regresar a Hawái para testificar, argumenta la defensa. Espera un segundo. Estar en Pensilvania no significa que no estuviera disponible para testificar según la ley y para propósitos de testimonio de oídas. Él pudo haber testificado por video, pudo haber testificado por teléfono. La fiscalía pudo haberle dado una citación y hacerlo declarar oficialmente, y simplemente sustituir la evidencia de oídas sobre lo que supuestamente dijo Emil. Eso no es suficiente. Bien, Felipe, antes de entrar en lo que Emil dijo o no dijo, tengo que ir al argumento inicial. ¿Tiene razón la defensa? ¿En serio no es un testigo no disponible legalmente? Para nada. Está completamente disponible. La indisponibilidad es un término técnico. Indisponible no significa que estés ocupado con otras cosas, que tengas otros compromisos, que te vayas de vacaciones. Indisponibilidad significa que o estás mentalmente incapacitado o tal vez incluso físicamente incapaz de presentarte en la corte. O hay un peligro de que vayas a huir de la jurisdicción, ese tipo de cosas, o que de otra manera no pudieron obtener su presencia mediante el proceso después de ejercer la debida diligencia. No tenían nada de eso. En cambio, él solo dijo por teléfono, no puedo ir. Bueno, eso no significa que estés legalmente indisponible, así que no puedes usar eso como una vía. Para admitir estos testimonios de oídas en un gran jurado, el problema para el doctor es que, según la ley de Hawái, son admisibles en estos procedimientos. No obstante, no puede ser engañoso. La indisponibilidad no lo vuelve engañoso. Lo engañoso es lo que hicieron los policías. En otras palabras, el buen doctor le confesó a su hijo o su hijo entendió todo tan confuso ¿Verdad? y tan poco claro que dejó al jurado con la conclusión ineludible de que sí confesó. Y esa es una acusación seria porque las confesiones son la peor evidencia contra los acusados en juicios penales. 100. Entonces tú, empezamos con la idea de que, está bien, la defensa está haciendo un argumento, ¿verdad? Emil pudo testificar, así que pasemos a la segunda parte, pues la defensa alega. Básicamente, la fiscalía quería asegurarse de que Emil no estuviera disponible para testificar para poder entrar estratégicamente. Prueba de triple rumor que hace que falsamente parezca que Gerard confesó. Esta es su acusación y, según la defensa, la transcripción de la entrevista de Emil con los detectives del Ministerio Público de la Defensa no refleja claramente lo que el acusado realmente dijo y admitió. La transcripción sugiere que Emil creyó que su padre confesó intentar matar a Arielle empujándola por el acantilado. Inicialmente, Emil les dijo a los detectives, cito, él dijo que intentó matarla empujándola por el acantilado. Al preguntar qué palabras usó su padre, Emil respondió a los detectives. Eso fue lo que dijo. Yo como que, más o menos. Él dijo, intenté matarla y le pregunté, ¿ahí dónde están? Estaban al borde de un acantilado y él estaba diciendo que iba a saltar, así que supongo que eso es lo que quiso decir. Continúan diciendo. Lo que Emil aclaró entonces fue que el acusado no había confesado haber intentado matarla empujándola del acantilado, sino que Emil simplemente había asumido que él había intentado matarla empujándola del acantilado. Continúa la defensa. El detective Pagueo declaró además en su informe, cito, cuando se le preguntó después si su padre admitió haber empujado a Arielle del acantilado, Emil aclaró que su padre lo dijo de manera vaga. La transcripción no refleja eso, dijo Emil. Cito, su padre lo expresó vagamente. Emil aclaró que su padre confesó vagamente haber intentado matar a Arielle empujándola del acantilado. ¿Es la paráfrasis y elección de palabras del detective no las palabras de Emil? El informe del detective Pago, por lo tanto, tergiversa lo que Emil había dicho al afirmar que Emil dijo que su padre lo dijo de manera vaga. Con eso se refiere a confesar
que intentó empujar a Ariel por el acantilado. Una interpretación justa de los comentarios aclaratorios de Emil es que Emil asumió que su padre había confesado, en lugar de que su padre explícitamente hubiera confesado. El testimonio del detective Spacek ante el gran jurado repite lo del informe del detective Pageo. Sobre la aclaración de Emil, Spacek dijo al jurado: sí, él estaba, ya sabes, al principio. Dijo que su padre, Gerard, le confesó haber intentado matar a Ariel empujándola por el acantilado. Pero después, él como que aclaró que Gerard hizo ese comentario de manera vaga. El detective Spacek no solo atribuyó el comentario vago de Pageo a Emil, también apoyó la admisión de Emil de que creía que su padre intentó empujar a Ariel por el acantilado. Por el acantilado, en vez de que su padre lo confesara directamente. Así, aunque el informe del detective Pago, aunque defectuoso, al menos incluía un comentario sobre que Emil asumía algo, el testimonio ante el gran jurado del detective Spacek omitió cualquier mención de que Emil asumiera algo. Aunque el testimonio de oídas triple es perjudicialmente ambiguo y confuso, el testimonio directo de Emil en el procedimiento del gran jurado podría haber aclarado las ambigüedades en el testimonio de oídas. Felipe, ¿tus pensamientos? Y por eso la ley de Hawái tiene esa regla de que aunque el testimonio de oídas es admisible ante un gran jurado, no puede ser engañoso. Y cuando tienes todas estas formas múltiples de interpretar que, si acaso el doctor Koenig le dijo al hijo lo que el hijo respondió, estás dejando que un gran jurado tenga que adivinar y recordar. Esto vuelve a lo que acabo de decir antes cuando el estándar es tan bajo, es decir, que se basa en una determinación de causa probable de que se cometió el delito y que el doctor lo cometió y que necesitas 9 de 12, es muy posible que todo esto, cuando lo sintetizas, en realidad pudo haber creado menos de los 9. Y puede que no hayan emitido una acusación formal. Entonces, lo que deberías hacer, o lo que el juez debería hacer en este caso en particular, es devolverlo al gran jurado y rehacerlo de esa manera. Y no creo que esta moción deba ser concedida con prejuicio, pero sí creo que debe ser concedida porque no creo que ser perezoso, un poco indolente, sea suficiente para decir que esta acusación debe ser prohibida para siempre. Si este doctor realmente le hizo eso a su esposa, no debe escapar de la justicia, solo porque un fiscal fue un poco flojo al asegurar un testigo estrella ante el gran jurado. Lo dice alguien que aseguró que estas mociones nunca se conceden, así que es notable. El argumento principal es que estos defectos aumentan injustamente la probabilidad de acusación por parte del jurado, y que, si ellos lo hubieran sabido, sería distinto. Los doctores concluyeron que no había un riesgo sustancial de muerte, y que Gerard no confesó como tal. El caso de la fiscalía no sería tan fuerte ahora. Como mencioné, la defensa presentó una segunda moción para desestimar. Este es un argumento más corto. Básicamente, el argumento en este caso es que a la defensa no se le proporcionó el aviso o los detalles necesarios según la ley sobre el cargo específico. Por ejemplo, ¿cuál es exactamente el llamado paso sustancial que se tomó para el intento de asesinato en segundo grado? ¿Que la acusación es demasiado general? ¿No es lo bastante específica? Cita, el término paso sustancial no indica al acusado cuál es el paso subyacente. ¿Se refiere a intentar empujar a la víctima por el acantilado? ¿Intentaron inyectarle una sustancia desconocida con 2 jeringas y un frasco no recuperados? ¿O es golpearla con una piedra más pequeña que una pelota de softball, causándole heridas sin riesgo significativo de muerte? Obviamente, le están poniendo un poco de color a su interpretación de la evidencia ahí. Pero, en otras palabras, están diciendo que la acusación es defectuosa, que Gerard, el acusado, tiene derecho a saber de qué se está defendiendo. La defensa le está pidiendo al tribunal que desestime el caso, o que deberían hacerlo, que la fiscalía debería estar obligada a presentar lo que llamamos en derecho un escrito de particularidades, básicamente más detalles sobre las acusaciones. Así saben contra qué se están defendiendo. ¿Cuál es exactamente el paso sustancial aquí? Felipe, respecto a esta segunda moción para desestimar, ¿cuáles son tus pensamientos? Creo que tiene mérito porque sí y cuando este asunto llegue a juicio,
La teoría de la fiscalía es que la muerte iba a ser causada ya sea por la jeringa, la roca o el empujón desde el acantilado. La defensa tendría derecho a una instrucción de unanimidad, donde el jurado debe determinar más allá de toda duda razonable que uno o más de esos pasos sustanciales se llevaron a cabo. Y si no tienes una teoría precisa en la que la fiscalía se esté basando, pone a la defensa en la posición insostenible de tener que adivinar. No deberían tener que prepararse y defenderse de toda la evidencia como si fuera contra los tres, así que tienen derecho a claridad sobre eso bajo el debido proceso. Entonces, lo que haces es devolverlo para una exposición de hechos, pero no necesariamente lo desestimas con prejuicio y el jurado puede regresar. Nunca se sabe. Cuatro podrían decir, no, creemos que usaría una piedra. Tres podrían decir, no sabemos qué tenía la jeringa. ¿Quién sabe? Podría haberla tenido consigo solo porque es doctor, ¿sabes? Podrías tener dos que digan, no creo que él la empujara por un acantilado porque no estaban lo bastante cerca del borde. Así que es como, no sé, una teoría que realmente no se pudo llevar a cabo porque físicamente habría sido imposible. Pero al final de cuentas, creo que esto debería regresar para una exposición de motivos para que la defensa esté al tanto de contra qué necesita defenderse en el juicio. Entonces, en otras palabras, cuando haya una audiencia programada para el 9 de febrero, aquí, y vas a escuchar estos argumentos repetidos por la defensa y escucharás contraargumentos de la fiscalía, probablemente diría algo como, esto no es exculpatorio, no fue engañoso, este testigo no estaba disponible, hubo un avance importante, está claro el tema, el juez deberá decidir. Entonces, ¿crees que, al final de cuentas, el juez realmente podría desestimar esta acusación y hacer que se regrese a un gran jurado? Con todas estas cosas corregidas y tal vez incluso ordenando un escrito de especificaciones para que la defensa tenga una mejor comprensión de cuál es el paso sustancial. Aunque dices que estas mociones nunca se conceden, ¿crees que podrían aprobarse parcialmente? Sí, solo que no con prejuicio. ¿Verdad? ¿Sabes lo que digo? O sea, la fiscalía todavía va a tener otra oportunidad, no van a quedar excluidos. Escucha, los fiscales cometen errores todos los días en el sistema de justicia. Eso no significa que estén tratando de engañar intencionalmente a la otra parte, solo significa que fueron un poco descuidados. No estamos aquí para castigar a ninguna de las partes. Al final, todavía queremos llegar a la verdad y eso es el corazón de nuestro sistema de justicia. Y solo tener un momento de te atrapé, no hiciste esto, ¿verdad? Esto no se especificó, ¿verdad? Así que el doctor quedó libre. No en Hawái, de ninguna manera. Déjame preguntarte una cosa más que tengo que abordar. Así que los fiscales, esta vez no la defensa, los fiscales, la fiscalía, presentaron algo y era sobre cómo Gerard, ¿verdad? El acusado, supuestamente sobre que él no dijo nada a la policía antes de ser arrestado. Y cómo eso puede ser usado, tal vez en su contra. Así que déjame ser claro. Eso tal vez pueda ser usado en su contra si él testifica en el juicio. Así que déjame explicar esto. Los acusados en casos penales tienen derecho a no incriminarse, aunque la Fiscalía señala que eso no siempre aplica. Eso no significa que el hecho de que elijas permanecer en silencio no pueda ser usado como evidencia para desacreditarte si testificas. Es decir, como evidencia para mostrar que no estás diciendo la verdad. Así que aquí es lo que dice. Cito aquí, el acusado no contactó a la policía ni servicios de emergencia antes de su arresto el 24 de marzo de 2025, aunque tuvo unas 8 horas para hacerlo tras el incidente. El jurado podría inferir que una persona razonable en la situación del acusado antes de su arresto naturalmente saldría a compartir su aparente historia exculpatoria lo antes posible. El silencio previo al arresto es prueba suficiente sobre la credibilidad del acusado, por lo que es válido para el contrainterrogatorio. El Estado puede usar que él no dio su versión a la policía antes del arresto, como un tema válido de credibilidad para el jurado. Entonces, en otras palabras, Felipe, están diciendo, oye, escucha, él decide subir al estrado y defenderse. Ellos tienen todo el derecho de preguntar, ¿por qué no le contaste tu versión a la policía? ¿Por qué no le contaste tu versión a los primeros en responder? ¿Por qué no fuiste firme? Dios mío, esto no pasó así. ¿Tienen razón? Pueden incluir eso y preguntarle si sube al estrado.
La Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó, creo que fue en los años 60, que el silencio antes del arresto es admisible en contra de un acusado que testifica siempre y cuando sea relevante. No puedes inventar cosas ni hablar del silencio. Eso fue 3 años antes del incidente o del arresto. Si es temporal, es decir, cercano al crimen y al arresto, puede admitirse. La cuestión es si el tribunal lo permitirá. Siempre es discrecional, no es obligatorio, pero subir al estrado es una apuesta arriesgada y lo haces bajo tu propio riesgo. Y va a tener que estar preparado si decide testificar para dar explicaciones porque le van a preguntar por qué no ofreció voluntariamente cierta información. Para ser justos con el doctor, siempre lo digo, aunque es educado en su campo, probablemente nunca ha sido sospechoso de un crimen. Probablemente no tiene idea de que lo que él sepa o no sepa siquiera sea relevante para una investigación criminal. Y creo que es injusto exigirle ese estándar a una persona común, a un civil. Pero desafortunadamente eso tendrá que reservarse para los argumentos en tu alegato final, ante el jurado. Y él va a tener que explicar cada acto de silencio u omisión para evitar una condena, porque según la ley de Hawái, estos cargos conllevan cadena perpetua. Philip Dubey. Hombre, te extrañé. Genial. Muchas gracias. Un análisis fantástico en esto. Siempre aprecio tu perspectiva. Muchas gracias. Gracias a ti también. Eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora, aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.